vamos a hablar pues de un tema, de una medicina en particular y de un médico en particular que nos es muy adecuado a la visión homeopática profunda. Sobre todo nos va a iluminar enormemente, por lo menos eso espero, a mí conmigo lo ha hecho, respecto a esta vis medicatrix natura, este natura morborum medicatis, en el que ahora estamos empeñados en profundizar. Y así hemos de investigar un poco, aprender un poco acerca de lo que este doctor Hammer ha llamado la nueva medicina. Y pues no voy a más que a ir leyendo la parte inicial de sus dos tomos de su libro maestro, libro esencial, pero son dos libros así de gordos, con un montón de láminas fotográficas y todo lo que él fue pudiendo ir demostrando, y que para cualquier médico capacitado él pueda mostrar y demostrar lo que hace la nueva medicina, que supongo que ya habrán oído algo algunos de ustedes, pero bueno, aquí está para que todos conozcamos de qué se trata. Y pues lo voy a hacer de qué se trata conforme a lo que voy a ir leyendo de él. Aquí está, voy poniendo aquí en resumen nada más la idea que después leo. La peor forma de esclavitud del hombre, dice Hammer, es decir, el total alienamiento de sí mismo, tendrá por fin un final. La angustia que nace de la pérdida completa de la fe natural en uno mismo y en el propio cuerpo, de la capacidad instintiva para escuchar la voz del propio organismo, será abatida. Ahí está el resumen. Angustia de no tener fe en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra vis medicatrix natura. Eso es lo que él pretende combatir con su sistema, con lo que llama nueva medicina. Y que no es nada más idea, sino en la práctica él va creando un método concreto que, como les digo, es muy compatible, totalmente compatible con la homeopatía. Ya hablaremos ciertos detalles que parecieran no tan compatibles y los comentaremos. Empieza todo este asunto porque su hijo resulta con un balazo en la cabeza, al principio en coma y termina muriendo, y del balazo del hijo y de la muerte del hijo le vienen a él y a su esposa un cáncer. Él, oncólogo, jefe de oncología en un hospital ginecológico, muy preparado, en realidad doctor en ciencias, aparte de medicina, un montón de cosas, habiendo atendido a muchísimas gentes en oncología, pues cuando a él le toca, y a su esposa, él se pregunta si no tendrá que ver la muerte de su hijo, porque está demasiado ligado, demasiado cerca el caso de los dos. Y aquí empieza su reflexión, como siempre ocurre. Hay una razón fuerte para que un médico se explique algo o intente ver qué ocurre. Y lo mismo le ocurrió a Hahnemann, recuerden, cuando empieza a ver que su medicina no es la que él espera, tiene mucho dolor y dice que no sirve, que están engañando, y es como empieza a pensar si no habrá otra manera de hacer sus cosas. Es algo parecido. Alemán, por cierto, otra vez. La mayor parte, dice él, de los shocks vividos de este tipo, se refiere al de su hijo, al que ellos tuvieron con su hijo, se reflejan solo en el interior del paciente sin que se noten en el exterior. Por otra parte, no son menos dramáticos ni menos activos en el organismo del paciente, porque lo único importante es lo que el paciente percibe o ha recibido. Hay pues entonces, para Hammer, ¿cuál es el origen de? Él primero veía que del cáncer, y después conforme va estudiando dice que es de todas las enfermedades. El origen es un shock, un impacto emocional. Él le llama más bien, y aquí lo dice, o más adelante, biológico.
No se quiere meter en honduras de psicología, ni de espiritualidad, ni nada. El shock es biológico. Y se va a ir explicando a qué se refiere. Pero es muy intenso. Y empieza a explicar para que nosotros como clase vayamos entendiendo. Cuando nosotros ahora veamos a un paciente, a mí me gustaría que siempre intenten, si les va latiendo esto, pues trabajar con la plática con el paciente, descubriendo cuál es el origen, cuál es el shock que ha dado a su origen a su enfermedad. Sobre todo hablamos entonces de enfermedades crónicas, que es el fruto principal en la homeopatía. Lo agudo, ya diremos qué tiene que ver con Hammer, pero pues obviamente les adelanto, lo agudo no importa, lo agudo es bueno. Incluso es bueno lo crónico, y eso es lo que él dice. Pero digamos que esto crónico hay que atenderlo. ¿Cómo se atiende? Comprendiendo el shock que dio origen a la enfermedad. Lo único que aquí está diciendo este pequeño texto, por eso yo voy sin más orden, estoy yendo en la forma en que fui leyendo y copiando, está diciendo que es intenso, no solo que a mí me parezca intenso como médico, sino que el paciente interiormente le parezca intenso. Muchos dirán que no puede haber un shock emocional intenso, provocador de enfermedad, cáncer o lo que fuera, porque se muera un animal, sino en todo caso es porque se muere un hijo o un familiar. O alguien podría decir, porque sea un amigo o un vecino no va a causar, si acaso si fuera su papá o su pareja. No, aquí el punto es cómo lo vive la persona. Lo que tiene que descubrirse en la medicina, y eso es lo que Hammer insiste, al comenzar a atender a alguien, descubriendo de dónde viene, porque así es como en general se va a intentar curar, es algo que haya sido impactante para la persona. Puede ser que a alguien se le muera un familiar muy cercano y no le resulta realmente un shock emocional capaz de producirle un cambio biológico profundo como el inicio de un cáncer. Sí sabemos, si ustedes van investigando a sus familiares, porque también de eso se trata, que veamos con nuestra propia experiencia lo que hemos vivido, por lo menos en otros que a lo mejor fallecieron por un cáncer o una diabetes o un infarto, piensen cosas graves, vean si logran saber por la plática con los familiares o porque vivieron cerca de esa persona, si lograron saber cuál fue la causa. Muchas veces sí será que falleció alguien, que se abandonó, que se fue el esposo, lo dejó a ella, o ella lo dejó a él, o lo encontró ella a él con otra, ahí infraganti. Son shocks que si uno dice, bueno, eso sí debe causar una emoción muy fuerte, pero pueden ser otras cosas que parece que no. Estos normalmente, los pacientes, no pueden hablar de ello con nadie, aunque nada les gustaría más que hablar de su conflicto con el corazón abierto. Es decir, otra característica del shock, aparte de que sea muy fuerte para la persona, se vive en silencio. Por eso no hay que vivir en silencio, Tere, ni nunca nosotros. Hay que contar lo que ocurrió y que me duele, tal vez llorar, al menos con alguien que se sienta la confianza. O sea, veamos viendo cómo esto va a ser súper práctico. Queremos gente sana, hay que enseñarles esto a nuestros enfermos, aunque no les digamos que es Hammer ni nada, es la homeopatía simplemente, es descubrir, como dice la homeopatía, que no esté el origen en un órgano, ni en microbios, ni en virus, ni en nada. Es un shock emocional. Y más cosas de tanta gravedad a la que pueden escuchar los pacientes como el cáncer. Yo diría aquí, incluyamos esos otros que les digo, diabetes, hipertensión, todos de alguna forma están respondiendo, aunque el cáncer responde con mucha celeridad, matando a la persona en teoría. La diabetes puede que vea uno que duran años, pero de todos modos se van desgastando, acabando. Podríamos detener eso si comprendiéramos pues, el fondo de las cosas. Entonces, los pacientes tienen ganas de hablar de eso. Que alguien realmente les escuche de lo que les ocurrió y que les lastimó profundamente. Por ejemplo, si
Estamos hablando de una mujer que encontró al marido, a lo mejor nunca se lo dice ni por vergüenza ni a la familia. Solo ella lo tiene ahí guardado, y eso le lleva al cáncer. Pero si va con el médico, aunque sea que no tenga síntomas, recuerden que muchos síntomas de cáncer empiezan, muchos cánceres empiezan silenciosamente. Entonces, alguien que ya sepa que pasan estas cosas puede buscar al homeópata, bueno, aunque sea el psicólogo, a quien sea, para que le escuche lo que le ocurrió, y probablemente eso no tiene idea de cuántos cánceres evita. El síndrome de Dirk-Hammett, DHS, de hecho así le llama el doctor Hammett en honor a su hijo. Él le dice que es su hijo el que le descubrió todo esto. Incluso cuenta en su libro, y uno anterior que hizo, que llamó el cáncer, enfermedad del alma. Es con el que comenzó, antes de hacer todas sus investigaciones que lo llevaron a hacer realmente un tratado como el que ya tiene. Y dice, cuenta él en esos libros, que se le aparecía en sueños su hijo, y que lo iba animando a escribir y a descubrir esto que después él platica. Por eso le llama el síndrome de Dirk-Hammett. Este shock, que nosotros vamos a llamar shock emocional o conflicto activo, DHS le llama, es el cimiento y la base de toda la nueva medicina y de la comprensión global del suceso tumoral o actualmente de todas las manifestaciones patológicas. El cáncer no se produce por una sucesión de conflictos, los denominados factores de riesgo, que herencia, que a lo mejor comida con cancerígena, que obesidad, o que también lo emocional, todo, ni por grandes conflictos. Un DHS, a veces sí lo voy a decir, pero me refiero al conflicto, y por lo tanto el cáncer, están causados, al contrario, por un conflicto imprevisto, de manera chocante, que nos coge a contrapié. No son los 100 tiros a la portería del campo de fútbol los que hacen un gol, sino el tiro inesperado o falseado a propósito que coge al portero a contrapié. Justo es ese el que llega imparable a la portería. Esto es el conflicto biológico que entiendo y que tenemos en común con las otras criaturas, los mamíferos e incluso con las plantas. No voy a entretener hoy en eso, pero conste, él habla de que plantas, animales y animales tienen la misma situación en todas sus enfermedades. Un conflicto biológico que es inesperado. O sea, conflictos hay de todos tipos. Por ejemplo, se va a morir mi pareja, o mi hijo, o mi abuelito, pero porque ya me dijo el doctor que está enfermo, yo me voy preparando. Pero es imprevisto que se haya matado en un accidente, o que le pegaron un tiro, y que a mí me avisan de repente. Eso es lo diferente. Por eso la parte imprevista tenemos que hacer que recuerde el paciente. Porque yo decía, es que me cogió totalmente por sorpresa, no me lo esperaba para nada. Habiendo no solo recopilado otros casos, sino que habiéndolo hecho de un modo programado y sistemático, hice una constatación extraordinaria. Por ejemplo, el cáncer del cuello del útero siempre tenía un contenido de experiencia conflictiva muy particular, es decir, sexual. Por el contrario, el cáncer del pecho, del seno, conllevaba siempre un conflicto humano general, a menudo incluso madre-niño. El cáncer de ovarios, un conflicto de pérdida, o tenía un contenido conflictivo genital anal. Quedémonos pues con esto que aquí dice. Cada cáncer, fíjense lo que estoy diciendo, por la complicación de que luego no supiéramos cuál es el origen, está diciendo Hammett que él ha ido descubriendo, por todo su enorme trabajo, constatado en miles de pacientes, no son unos cuantos, está constatando que al revés también sucede, que si sabes dónde está el cáncer, sabes cuál fue el origen, cuál fue el conflicto por el que hay que trabajar.